Preparándonos para el matrimonio. Una guía para parejas cristianas. Por el pastor John Piper. Capítulo 4. Las relaciones sexuales en el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Hebreos capítulo 13, versículos 4 y 5. Es interesante que Hebreos ponga el dinero y el hecho matrimonial uno junto al otro. Esto no es una coincidencia. De hecho, la mayoría de los consejeros en la actualidad pondrían el dinero y las relaciones sexuales encabezando la lista de puntos problemáticos en el matrimonio. Y si bien nuestro enfoque en este capítulo es el versículo 4, las relaciones sexuales en el matrimonio, pronto veremos, sin esperarlo quizá, que el versículo 5, sobre el dinero y el deseo, el contentamiento y la provisión de Dios, es también pertinente. Fe, pecado y contentamiento. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Es decir, que las relaciones sexuales en el matrimonio se mantengan puras, limpias, libres de mancha. Todos estos términos son simplemente metáforas gráficas o tangibles para expresar una petición moral. No pequen en sus relaciones sexuales matrimoniales. Pero, ¿qué es el pecado? En esencia, el pecado es cualquier acto o actitud que desagrada a Dios. Y me parece muy útil centrarse en la naturaleza esencial del pecado en relación con la gran fuerza positiva que impulsa la vida cristiana: la fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El hecho de añadir este versículo a nuestra consideración nos lleva a 2 puntos. Número 1. Puesto que el pecado es cualquier cosa que desagrada a Dios, y sin fe no se puede agradar a Dios, entonces si alguien no tiene fe, todo lo que hace es pecado, porque todo lo que hace desagrada a Dios. Número 2. El pasaje sugiere una fuerte conexión entre el pecado y la falta de fe, la cual debe ser estrecha e incluso de índole causal. En Romanos 14:23 confirma dicha conexión cuando nos dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, la naturaleza esencial de esas acciones y actitudes que denominamos pecado es que no nacen ni son motivadas por un corazón de fe. Lo que hace un acto o una actitud desagradable a Dios es que no nace de la fe en Dios. El pecado es malo precisamente por su incapacidad para ser un resultado de la fe. Ahora, debemos aclarar cómo nuestras acciones proceden de la fe o no proceden de la fe. En primer lugar, ¿cuál es esta fe que produce actitudes y acciones que no son pecado? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe es nuestra confianza que sentimos en las cosas buenas que Dios ha prometido hacer por nosotros mañana y en la eternidad. No podemos verlas, pero la fe es la certeza de que las promesas en las que esperamos se hagan realidad. El versículo completo de Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. De modo que la fe agrada a Dios en esto, que venimos a Él con la confianza de que quizá contra toda evidencia externa, Él nos recompensará con todas las cosas buenas que nos ha prometido. Ahora bien, ¿cómo produce esta clase de fe las actitudes y los actos que no son pecado? Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. El amor al dinero es un deseo que desagrada a Dios. Es pecado. Y 1 de Timoteo 6:10 dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. El antídoto contra este amor pecaminoso y todos los males que nacen de éste es contentamiento. Contentos con lo que tenéis ahora. Sin embargo, el escritor no nos deja ahí solos, para que nos ingeniemos la manera de hallar contentamiento.
Pablo completa el versículo con un fundamento para nuestro contentamiento. Porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. El fundador de nuestro contentamiento es la promesa de Dios, de su ayuda y compañía infalibles. La promesa es una cita de Deuteronomio 3:16. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Así pues, esto es lo que el autor de Hebreos dice. Dios ha dado en su palabra promesas tan consoladoras, reconfortantes y esperanzadoras, que si tenemos fe en esas promesas estaremos contentos, y ese contentamiento es el antídoto contra el amor al dinero, que es raíz de toda clase de males. Ahora podemos ver más claramente cómo una acción o actitud procede o no de la fe. Si no tenemos fe, si no confiamos en la promesa de Dios que dice no te desampararé, ni te dejaré, nos sentiremos ansiosos e inseguros, y el poder engañoso del dinero para comprar la seguridad y la paz que nos faltan será tan atractivo que empezará a producir otros males en nosotros. Nos sentiremos tentados a robar, a mentir en nuestros impuestos, a inventar excusas para no dar con generosidad a la iglesia, a prorrogar una deuda que tenemos con un amigo, a rehusar invertir en una vivienda que rentamos para hacerla más habitable, entre otros. Los males que nacen del amor al dinero son innumerables, y la razón por la cual estos males son pecado es porque no proceden de la fe. Si tenemos fe en la promesa, no te desampararé ni te dejaré, seremos libres de la ansiedad y de la inseguridad que ansía más dinero, y tendremos la victoria sobre los pecados que resultan del amor al dinero. Si están contentos en Cristo, descansando en la promesa de Dios de que siempre los sostendrá y acompañará, se acabará el apremio de robar y de mentir acerca de los impuestos, de frenar la generosidad, de descuidar las deudas y de oprimir a los pobres inquilinos. En lugar de eso, habrá en sus vidas un horario de trabajo honesto, exactitud en el reporte de impuestos, generosidad con la iglesia y fidelidad en el pago de las deudas, y tratarán a sus inquilinos como quieren que ellos los traten a ustedes. Y todo este nuevo comportamiento no será pecado sino rectitud, porque proviene de la fe en la promesa de Dios que infunde esperanza. En caso de que hayan perdido la conexión entre todo esto y el tema de las relaciones sexuales en el matrimonio, hagamos una recapitulación. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Eso significa que el hecho matrimonial debe estar libre de pecado, que no haya pecado en las relaciones sexuales. Ya hemos visto que el pecado es todo aquello que no procede de la fe. El pecado es lo que sentimos, pensamos y hacemos cuando no creemos lo que Dios dice y no descansamos en sus promesas. De modo que el mandato de Hebreos 13:4 podría expresarse de la siguiente manera: que sus relaciones sexuales estén libres de cualquier acto o actitud que no provenga de la fe en la palabra de Dios, o dicho en términos positivos, en sus relaciones sexuales matrimoniales, tengan esas actitudes y hagan aquello que nace del contentamiento que viene de confiar en las promesas de Dios. ¿Por qué buscar satisfacción sexual en el matrimonio? Sin embargo, ahora surge de inmediato un problema. Alguien podría preguntar, si estoy contento por medio de la fe en las promesas de Dios, ¿por qué tendría que buscar alguna satisfacción sexual? Esa es una buena pregunta. Y la primera respuesta es, tal vez no deberías buscar satisfacción sexual. Tal vez deberías permanecer soltero. Esta es la exhortación de Pablo en 1 Corintios 7, versículos 6 y 7. Allí quiso decir, en efecto, de ninguna manera ordeno a todos que se casen y satisfagan deseos sexuales. Lo único que digo es que el deseo sexual es bueno, y si alguien tiene un deseo apremiante, el matrimonio es el lugar para satisfacerlo. Pero también añadió, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Este es un versículo realmente extraordinario. Pablo deseaba que todos fueran solteros como él, libres de los afanes de la vida familiar y de la urgencia de casarse. Pero él sabe que esa no es la voluntad de Dios, porque cada uno tiene su propio don de Dios. Dios quiere que algunas personas se casen y que otras sean solteras.
Él no da a todos el mismo don que dio a Pablo. Algunos son como Pedro, quien llevó a su esposa en sus viajes misioneros. De modo que la primera respuesta a la pregunta, si tengo contentamiento por medio de la fe en las promesas de Dios, ¿por qué debería buscar satisfacción sexual? Es, tal vez no deberías hacerlo. Puede que Dios quiera que seas soltero. No obstante, hay una segunda respuesta a esta pregunta, y tiene que ver con el hecho de que el contentamiento que Dios promete dar no significa el fin de todos los deseos, especialmente los deseos físicos. Aún Jesús, cuya fe fue perfecta, tuvo hambre y deseó comer, y se cansó y deseó descansar. El apetito sexual está en la misma categoría. El contentamiento que proviene de la fe no elimina el apetito sexual, como tampoco elimina el hambre y el cansancio. Entonces, ¿qué significa contentamiento con relación al deseo sexual corriente? Yo creo que significa dos cosas. Número 1, la satisfacción de ese deseo es negada por medio de la soltería. Entonces esa negación será compensada con una abundante porción de ayuda divina y de comunión con Dios por medio de la fe. En Filipenses 4, versículos del 11 al 13, Pablo dijo, «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Si Pablo pudo aprender a tener contentamiento cuando tenía hambre, es posible aprender a estar contento si Dios elige no darnos satisfacción sexual. Número 2. Otro significado del contentamiento en relación con el deseo sexual corriente es este. Si la satisfacción no es negada, sino que nos es ofrecida en el matrimonio, la buscaremos y la disfrutaremos únicamente en maneras que reflejen nuestra fe. Dicho de otra forma, mientras que el contentamiento de fe no pone fin a nuestra hambre, cansancio o apetito sexual, sí transforma la manera en cómo buscamos satisfacer esos deseos. La fe no nos impide comer, pero sí modera la glotonería. No elimina el sueño, pero nos guarda de ser perezosos. No detiene el deseo sexual, pero... ¿Pero qué? A esa cuestión dedicaré este capítulo, si bien el espacio solo permite tratar una respuesta parcial. Porque la fe cree que el sexo es un buen regalo de Dios. En primer lugar, cuando el oído de la fe oye la palabra de 1 de Timoteo 4, versículos 4 y 5, según la cual todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado, la cree. Y así la fe trata con dignidad al cuerpo y sus apetitos como buenos dones de Dios. La fe no permite que una pareja casada se acueste en la cama y diga, lo que estamos haciendo es sucio, es lo que hacen en las películas pornográficas. En cambio, la fe dice, Dios creó este acto y es bueno, y es para los creyentes y los que han conocido la verdad. Es el mundo el que ha robado los regalos de Dios y los ha corrompido mediante su uso indebido. Sin embargo, estos dones pertenecen por derecho a los hijos de Dios, y la fe no nos permite verlos como mundanos o sucios. Honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Porque la fe libera de la culpa del pasado. En segundo lugar, la fe aumenta el gozo de las relaciones sexuales en el matrimonio, porque libera de la culpa del pasado. Me refiero principalmente a quienes están casados, pero en su pasado hubo un acto de fornicación, o adulterio, incesto, una aventura homosexual, años de masturbación o pornografía, caricias promiscuas o divorcio. Y esto es lo que tengo para decir. Si ustedes han dispuesto sinceramente, por la gracia de Dios, encomendarse a la misericordia de Dios para recibir perdón, serán libres de la culpa del pasado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Bienvenido aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad.
Salmo 32, versículos 1 y 2. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, versículos 10 al 12. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. No hace falta que un hijo de Dios lleve su culpa al lecho matrimonial. Sin embargo, eso requiere una fe firme, porque a Satanás le encanta hacernos sentir que no hemos sido perdonados de la corrupción de nuestra vida pasada, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9. Apaguen sus dardos de fuego con el escudo de la fe en el Hijo de Dios, quien los amó y se entregó a sí mismo por ustedes, quien por ustedes se hizo pecado para que fueran hechos justicia de Dios en él, quien llevó él mismo sus pecados en su cuerpo sobre el madero. Aférrense al perdón que han recibido y llévenlo consigo al lecho matrimonial. Cristo murió por su pecado, a fin de que en él puedan gozar de sus relaciones sexuales libres de culpa en su matrimonio. Por supuesto, no siempre es fácil lograrlo. Aunque la culpa del pecado puede ser quitada, algunas cicatrices permanecen. Puedo imaginar a una pareja que conversa en un parque justo antes de su compromiso. Él se vuelve a ella y le dice: «Hay algo que tengo que contarte. Hace 2 años tuve relaciones sexuales con otra chica. Yo me había apartado del Señor y fue solo una noche. Lloré por esa sola noche muchas veces. Creo que Dios me ha perdonado y espero que tú también puedas hacerlo». En las semanas siguientes, no sin algunas lágrimas, ella lo perdona y se casan. Y en su primera noche de luna de miel se acuestan, y cuando él la mira, los ojos de ella están a punto de derramar lágrimas. Él le pregunta: «¿Qué pasa?». Y ella dice: «No puedo evitar pensar en la otra chica, que se acostó exactamente donde yo estoy ahora». Y años después, cuando desaparece la novedad del cuerpo de su esposa, se percata de que sin querer vuelve en su imaginación a aquella noche de aventura amorosa. A eso me refiero con cicatrices. Y todos tenemos esas cicatrices. Todos hemos cometido pecados que, aunque ya han sido perdonados, vuelven a nuestra vida presente más complicada de lo que sería si no los hubiéramos cometido. Aún así, no quiero sugerir que Cristo no tenga poder sobre esas cicatrices. Tal vez Él no elimine todos los problemas que nos causan esas cicatrices, pero ha prometido obrar a nuestro favor. Aún en medio de todos esos problemas, si lo amamos y somos llamados conforme a su propósito. Tomemos por ejemplo la pareja imaginaria de la que acabo de hablar. Prefiero pensar que tuvieron un final feliz. Quisiera pensar que al final disfrutaron de una relación sexual satisfactoria, porque ellos trabajaron en ello abiertamente en oración constante y dependencia de la gracia de Dios. Hablaron acerca de todos sus sentimientos. No ocultaron nada. Confiaron el uno en el otro y se ayudaron mutuamente y encontraron su camino a la paz y la armonía sexual y, por encima de todo, nuevas dimensiones de la gracia de Dios. Cristo murió no solo para que en Él podamos tener relaciones sexuales libres de culpa en el matrimonio, sino también para Él poder, aún a través de nuestras cicatrices, comunicarnos algún bien espiritual. Porque la fe usa el sexo como un arma contra Satanás. El tercer aspecto que cabe mencionar acerca de la fe y las relaciones sexuales en el matrimonio es que la fe usa el sexo contra Satanás. Veamos lo que dice 1 Corintios 7, versículos 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración, y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En Efesios 6:16, Pablo dice que debemos resistir al enemigo con el escudo de la fe. En esencia, aquí dice a las parejas casadas: resistan a Satanás con suficientes relaciones sexuales,
No se abstengan por mucho tiempo, sino júntense pronto para que Satanás no gane ventaja. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Nos protegemos de Satanás con el escudo de la fe o con el escudo del sexo? La respuesta para las parejas casadas es que la fe se sirve de la relación sexual como un medio de gracia. Para las personas que Dios conduce al matrimonio, las relaciones sexuales son un medio ordenado por Dios para vencer la tentación del pecado. El pecado de adulterio, el pecado de las fantasías sexuales, el pecado de la pornografía, etc. La fe acepta con humildad este regalo y da gracias. Ahora, observen bien algo en el pasaje de 1 de Corintios que acabo de citar. Pablo dice que el hombre y la mujer tienen derecho sobre el cuerpo del otro. Cuando los dos se vuelven una sola carne, sus cuerpos están a disposición del otro. Cada uno tiene el derecho de reclamar el cuerpo del otro para satisfacción sexual. No obstante, lo que realmente necesitamos notar es lo que Pablo ordena en los versículos 3 y 5 a la luz de estos derechos mutuos. Él no dice, reclamen, exijan sus derechos. Él dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y en el versículo 4 dice, no os neguéis el uno al otro. De manera categórica, Pablo insta a que el esposo o la esposa que desea satisfacción sexual no la tome ignorando las necesidades del otro. Antes bien, exhorta tanto al esposo como a la esposa a estar siempre dispuestos a dar su cuerpo cuando el otro lo quiera. A partir de esto, y de las enseñanzas de Jesús en general, deduzco que las relaciones sexuales felices y satisfactorias en el matrimonio dependen de que cada cónyuge busque satisfacer al otro. Si la dicha de cada uno es hacer al otro feliz, cientos de problemas quedarán resueltos. Esposo, si tu dicha es darle satisfacción a ella, serás sensible a lo que ella necesita y quiere. Aprenderás que la preparación para un encuentro sexual satisfactorio a las 10 de la noche empieza con palabras tiernas a las 7 de la mañana y continúa a lo largo del día con amabilidad y respeto. Y cuando llegue el momento, no te presentarás a ella como un tanque de guerra, sino que sabrás su ritmo y la guiarás hábilmente. A menos que ella te indique la señal, tú dirás, mi meta es su clímax, no el mío. Y descubrirá a la larga que es más bienaventurado dar que recibir. Esposa, no siempre es el caso, pero puede que tu esposo quiera mantener relaciones sexuales más a menudo que tú. Martín Lutero decía que, a su parecer, 2 veces a la semana era protección suficiente contra el tentador. Yo no sé si su esposa Katy estaba lista o no en cada ocasión, pero si tú no lo estás, concédeselo de todas formas. Al esposo no digo, tómalo de todas formas. De hecho, por el bien de ella, puede que prescindas de ello. El objetivo consiste en superarse mutuamente, en dar lo que el otro quiere. Ambos deben proponerse satisfacer al otro tanto como sea posible. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Es decir, no pequen en sus relaciones sexuales, y eso significa tener solo aquellas actitudes y practicar aquellos actos que provienen de la fe en las promesas de Dios que infunden esperanza. Deberíamos preguntarnos con frecuencia, ¿esto que siento o hago nace del contentamiento de la fe o de la inseguridad ansiosa de la incredulidad? Ese cuestionamiento les ayudará a resolver cientos de pequeñas y grandes decisiones éticas. En este capítulo he tratado simplemente de mostrar cómo influye la fe en 3 aspectos de las relaciones sexuales en el matrimonio. Primero, la fe le cree a Dios cuando dice que las relaciones sexuales en el matrimonio son buenas y limpias, y que quienes creen y conocen la verdad deben recibirlas con gratitud. Segundo, la fe aumenta el disfrute de las relaciones sexuales en el matrimonio, porque libera de la culpa del pasado. La fe cree la promesa de que Cristo murió por todos nuestros pecados, que en Él podemos gozar relaciones sexuales libres de culpa en el matrimonio. Y por último, la fe empuña contra Satanás el arma de la relación sexual. Una pareja casada asesta un duro golpe a la cabeza de la serpiente antigua cuando ambos se proponen brindar tanta satisfacción sexual al otro como sea posible. Me inspiro a alabar al Señor cuando pienso que, además de todo el gozo que procura el aspecto sexual del matrimonio, también resulta ser un arma temible contra nuestro antiguo adversario. Sin embargo, Hebreos 13 contiene muchas más enseñanzas sobre el matrimonio.
Por eso, retomaremos este pasaje en el capítulo siguiente.